Buenos días, hoy día vamos a hacer un resumen de la primera parte de nuestra nueva unidad 3, ¿sí? Que es la que hemos comenzado hoy día en clase. La unidad 3 corresponde a inferencia estadística, y en particular paramétrica, ¿cierto? Y esta primera parte se refiere a los intervalos de confianza, la segunda que veremos es de los contrastes de hipótesis, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con los conceptos básicos, ¿sí? En general, vamos a explicar el concepto de inferencia. La inferencia estadística, ¿sí? Es una rama, ¿cierto?, de la estadística que de alguna manera pretende extraer conclusiones de una población basándose en una información muestral, es decir, de una muestra representativa obtenida de esta población, ¿cierto? Básicamente por la necesidad de obtener información fidedigna, seria, pero de un subconjunto más reducido, ¿cierto? Porque no es posible estudiar poblaciones tan grandes, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, lo que hacemos es obtener una muestra y a partir de ella, pues, sacar las conclusiones, ¿cierto? Que podemos extender a la población. Entonces entran aquí varios conceptos nuevos como la población, como la muestra, ¿cierto? Que para aquellos que han hecho el curso de estadística está bien, pero como hay compañeros que no, vamos a volver a precisar un poquito estos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, veamos este resumen que de alguna manera grafica, me parece a mí bastante más resumidamente el tema. Nosotros tenemos una población que nos interesa estudiar, ¿cierto? Esa población, por distintos motivos, no la podemos estudiar, no la vamos a conocer habitualmente porque es muy grande, lleva mucho tiempo, es muy costoso estudiarla, ¿cierto? Entonces, estas poblaciones que interesa estudiar, dentro de ella uno puede medir determinadas indicadores, ¿cierto? Estas son medidas numéricas de resumen, que resumen ciertas características de la población, a la que nosotros le vamos a llamar parámetros. Entonces, ¿qué parámetros encontramos en una población? Por ejemplo, la media, llamada mu, por ejemplo, la desviación típica, llamada sigma, por ejemplo, las proporciones, llamadas pi o p, ¿cierto? Bueno, dijimos que esta población no la podemos conocer, entonces lo que vamos a hacer es extraer de esta población una muestra. Esta muestra ojalá sea siempre aleatoria y de no poder serlo, sí necesitamos que sea lo más representativa posible, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a partir de la muestra podamos obtener lo que llamamos los estimadores, que son medidas numéricas de resumen que procuran acercarse todo lo posible a estos parámetros, ¿cierto? Así entonces, S es un estimador de sigma, es decir, S es una desviación típica, pero de la muestra, y por tanto es un estimador de sigma que es una desviación típica, pero de la población y que no conoceremos, ¿sí? De la misma manera, X barra es un estimador, ¿cierto?, de la verdadera media mu, que como nunca conoceremos, procuraremos acercarnos todo lo posible con esta media. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el objetivo es que estos estimadores se parezcan lo más posible a estos parámetros, ¿sí? De manera que cuando nosotros sacamos conclusiones de esta muestra, nosotros ahora podamos extender estas conclusiones y generalizarlas para toda la población. Entonces, estos procesos de generalización, estos procesos son los que llamamos inferenciales. A este concepto es al que llamamos inferencia, que es ese proceso de generalización de conclusiones, ¿cierto?, a partir de una muestra hacia la población. Entonces, la base de todo está en la muestra. Entonces, esta muestra es la que debe ser obtenida mediante metodologías adecuadas para conseguir representatividad y que luego entonces los procesos inferenciales sean correctos. A partir de aquí entonces cobra muchísimo más importancia la metodología de muestreo, que es cómo obtenemos las muestras,
¿cierto? Que lo veremos un poco más adelante. Y también es importante, también lo veremos con más detalle, que los procesos inferenciales en general básicamente son la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, más o menos aclaramos por qué es tan importante el proceso inferencial, ¿cierto? Y qué es lo que haremos en estos procesos inferenciales, ¿cierto? Y la base de todo, como decía antes, está en la muestra obtenida a partir de una metodología adecuada. Bien, entonces estas metodologías de muestreo, ¿cierto? Hay metodologías probabilísticas y no probabilísticas, ¿sí? Las probabilísticas normalmente son cuando conozco la población y puedo calcular la probabilidad de selección de un sujeto, y las no probabilísticas es cuando desconozco el tamaño de la población y por lo tanto debemos usar otro tipo de formulación. En ambos casos uno puede obtener muestras representativas, ¿cierto?, en función de la metodología que utilice. Lo más importante siempre es que las metodologías sean adecuadas a la población que se está estudiando para conseguir representatividad. Un detalle, estas metodologías de muestreo se pueden hacer con reposición y sin reposición, ¿sí? La reposición tiene que ver con el reponer o no esa unidad muestral que uno observa. Cuando lo hacemos sin reposición es porque la unidad muestral, por ejemplo, se destruye, ¿cierto? Que es lo que suele ocurrir en el control de calidad, ¿cierto? Donde a lo mejor muestreamos ampolletas, donde muestreamos tubos fluorescentes y en cada una de sus evaluaciones, digamos, se destruye el objeto y por lo tanto no lo puedo volver a usar, ¿cierto? A eso se refiere cuando no puedo reponerlo. Y con reposición es cuando extraigo al individuo, por ejemplo a una persona, observo la característica que le quiero observar y luego la devuelvo a su población y puede ser seleccionada nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí las consecuencias son inmediatas. Si yo hago el muestreo con reposición, el tamaño de la muestra se mantiene intacto, ¿cierto? El tamaño de la población se mantiene intacto. En cambio, si lo hago sin reposición, el tamaño de la población no se mantiene intacto, va disminuyendo, ¿cierto? Y por lo tanto repercutirá en el aspecto probabilístico que estamos midiendo en cada situación. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, recuerden la distribución binomial que veíamos en nuestra unidad anterior. La binomial, por ejemplo, es una distribución que está basada en muestras que son con reposición. ¿Se recuerdan que el n, uno de los parámetros de la binomial, que tiene parámetros np, n siempre se mantiene intacto, ¿sí? Entonces, en una binomial, el procedimiento de muestreo siempre es con reposición, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos decidido si vamos a hacer muestreos con o sin reposición y hemos decidido la metodología de muestreo, entonces uno puede, mediante alguna metodología de números aleatorios, hacer un poco la identificación de los individuos que van a ser seleccionados. Hoy día ya hay una serie de herramientas, ¿cierto? Programas computacionales, aplicaciones del teléfono, incluso las calculadoras ya generan ¿cierto? Los números aleatorios. Veamos entonces ahora con algo más de detalle el concepto de muestreo. En general, decíamos, el muestreo es la metodología mediante la cual obtenemos una muestra y lo más importante es considerar las características de la población para tomar esa decisión. Nosotros vamos a comentar solo dos tipos de muestreo que son los más utilizados. El primero es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es un muestreo que se aplica cuando las poblaciones que tenemos son heterogéneas. Es decir, hay características en esa población, por supuesto todos tienen la característica que me interesa estudiar, pero además hay características que los diferencian.
¿cierto? Entonces, la metodología estratificada lo que propone es agrupar a todos los individuos que tienen características comunes, ¿cierto? Seleccionarlos en grupos que llamaremos estratos, que son homogéneos dentro de ellos y heterogéneos entre ellos, y a partir de cada estrato obtendremos una muestra, de manera que tendremos representación de cada uno de los estratos en la muestra. ¿Sí? El otro tipo de muestreo es el muestreo aleatorio simple. Aquí lo aplicaremos cuando en la población la, la población sea homogénea, es decir, todos tengan la misma característica, pero nada los diferencia. Es bastante difícil encontrar ese tipo de poblaciones, ¿no? que tengan solo características homogéneas y nada los diferencia. Pero bueno, a partir de ese contexto, uno selecciona, ¿cierto?, una cantidad de individuos y un poco nos da lo mismo porque todos tienen la misma característica y nada los diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir habitualmente? Es que las metodologías se hacen en dos etapas. Es decir, en una primera etapa yo hago un proceso de estratificación, por ejemplo, en este caso, supongamos que son rangos etarios y tengo gente de, por ejemplo, muy joven, adultos y adultos mayores. Entonces, una vez que formo los estratos, dentro de cada estrato, sabiendo que ya son homogéneos, aplico el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Entonces, normalmente uno aplica las metodologías de muestreo en varias etapas, ¿sí? Mezclando las distintas metodologías, un poco buscando siempre la representatividad. ¿De acuerdo? Entonces esto es más o menos para que tengan una idea de que la metodología de selección de las muestras tiene, ¿cierto?, una importancia tremenda, y de hecho hay carreras que tienen cursos completos de muestreo porque en su vida laboral van a tener que trabajar muy seguido con muestras. ¿Sí? Para ver si es que se comprendió más o menos este concepto, hay un ejemplo aquí, número 1, en el que se plantea que lo que queremos estudiar es el rendimiento de los estudiantes de la universidad para poder compararlo luego con otras universidades. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de muestreo usarías? Y lo hemos dejado de tarea para comentarlo el próximo día, ¿de acuerdo? Así que piénsenlo, denle una vuelta y el próximo día, martes, lo comentaré. Ahora vamos a hacer un resumen, ahora que ya hemos visto los conceptos básicos, un resumen de lo que veremos en esta tercera unidad, que es de estadística inferencial o inferencia estadística, ¿cierto? Y en particular nosotros veremos una de ellas, que es la paramétrica. Ahora paso a explicar. Entonces nosotros en inferencia, ya hemos explicado el concepto, tenemos dos grandes metodologías inferenciales. Una es la estimación y la otra son las pruebas de hipótesis o contrastes de hipótesis. Entonces, dentro de la estimación, nosotros podemos hacerla de manera puntual, es decir, tener una fórmula, un número como estimador, ¿cierto? Como la media, la varianza, la proporción, o bien podemos hacer estimaciones a través de intervalos, ¿sí? Que aquí es donde están los intervalos de confianza. Entonces, en ambos casos, lo que uno busca es una estimación para los parámetros, ¿cierto? Y para eso utilizamos o necesitamos los estimadores. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro fin último de la estimación puntual es obtener estos estimadores. Ahora, para ello hay varias metodologías. Aquí yo he incorporado dos, la metodología por momentos y la de máxima verosimilitud. Ambas metodologías en algunas oportunidades nos llevan a conseguir estimadores iguales y en otras no. Entonces, ¿cómo decidimos cuál de ellos es mejor? Siempre
por las propiedades que tienen estos estimadores. Si bien es cierto, nosotros no entramos en detalle, pero que sepan que eso es lo que ocurre y de esa manera tomamos la decisión de por qué un estimador y no otro. ¿De acuerdo? Simplemente decir que generalmente los estimadores obtenidos por el método de máxima verosimilitud son siempre mejores estimadores porque tienen propiedades que se cumplen a diferencia de aquellos que vienen por el método de los momentos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de estas metodologías se han obtenido estos estimadores y nosotros ya damos por superada la alternativa de la estimación puntual, porque como decía antes, no vamos a entrar en detalle en esas metodologías, pero sí en su producto, que es los distintos estimadores. Entonces tenemos X barra, que era el estimador de mu, S cuadrado, que es el estimador de sigma cuadrado, y P, que es la proporción de muestral, el estimador de la proporción poblacional P mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, entonces damos por superada la estimación puntual, ya sabemos las fórmulas de los estimadores, ¿cierto? Y con eso iremos a construir los intervalos de confianza, para luego ver la metodología de contrastes o pruebas de hipótesis. Aquí siempre tenemos dos miradas, ¿sí? Las pruebas de hipótesis paramétricas y las no paramétricas. Las paramétricas se refiere, y por eso su nombre, a que se hacen siempre sobre los parámetros, es decir, sobre mu, sigma cuadrado y la proporción P. En cambio, las pruebas no paramétricas no se hacen sobre parámetros y se hacen sobre características de la población. Por ejemplo, su distribución, su comportamiento, ¿cierto? Si tienen algunas características comunes, pero no los parámetros. Entonces, que sepan que está, que existe, pero no entraremos en detalles de la inferencia no paramétrica, pero es muy importante que sepan que alternativamente a las metodologías paramétricas, si yo no cumplo con los requisitos necesarios, puedo también tener metodologías no paramétricas para obtener conclusiones. ¿De acuerdo? Con lo cual, este es el panorama y así es como vamos a comenzar estas metodologías inferenciales. ¿De acuerdo? Aquí está un poco verbalmente el resumen que decía. Entonces, lo más importante es que tengamos claro que todo lo que nosotros hemos visto, desde probabilidades, pasando por variables aleatorias hasta los modelos, todos los conceptos ahora los vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Simplemente comentar que la estimación puntual, a pesar que ya lo he comentado anteriormente, viene producto de las variables aleatorias y su comportamiento, ¿cierto? A partir de allí se generan esas funciones de masa o funciones de cuantía y funciones de densidad, a partir de las cuales se obtiene el famoso estimador del que hemos hablado. ¿Sí? Hay una serie de etapas para conseguir esos estimadores y de las propiedades de las que yo les hablaba antes, ¿cierto? Para identificar cuándo un estimador es mejor que otro. ¿Sí? Damos por superada la etapa esta de estimación puntual y aquí están los estimadores que nosotros vamos a utilizar, que estaban indicados en el párrafo anterior. Aquí está la media muestral, ¿cierto? La varianza muestral y la que llamamos la cuasi varianza muestral. Aquí tenemos un ejemplo de dos estimadores para un mismo parámetro. ¿Sí? Aquí tenemos la varianza muestral, que es un estimador de la varianza sigma cuadrado. Si ustedes se fijan, es la suma de las diferencias cuadráticas dividido en n. En cambio, la cuasi varianza es la misma, pero dividida por n menos 1. Entonces, uno fue obtenida con una metodología, la otra con la otra, entonces nosotros nos vamos a quedar con la que tenemos en amarillo, la que llamamos la cuasi varianza muestral. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, tiene una serie de propiedades que la hacen un mejor estimador, ¿de acuerdo? Más que este. Por lo tanto, a partir de ahora y en inferencia, siempre usaremos como estimador la cuasi varianza.
¿De acuerdo? La gran diferencia es porque la cuasivarianza, en vez de dividir por n, que es el tamaño de la muestra, divide por n-1 porque corrige según el número de estimadores que usamos. Y como aquí hemos utilizado uno, que es x barra, entonces corregimos por ese estimador que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos aquí una estimación de P, ¿cierto? De la proporción o de la probabilidad, como ya la conocemos, y que es éxitos dividido por el total de casos, ¿cierto? De todas maneras, no entraremos en grandes detalles con el estimador de la proporción, dado que en general en el currículum no está identificada, ¿no? ese estimador para ser estudiado y por tanto su parámetro, ¿de acuerdo? Pero que sepamos que está y que se puede analizar y estudiar igualmente como los otros parámetros a través de sus estimadores. Bien, ahora, una vez que nosotros hemos escogido o identificado el mejor estimador, necesitamos conocer el modelo que tienen estos estimadores. ¿Por qué? Porque necesito ambas cosas. Una, necesito el estimador y necesito su modelo para poder construir la metodología inferencial, ya sea de intervalos de confianza o de contrastes de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es los modelos o la distribución que siguen los distintos estimadores de los parámetros, ¿cierto?, que estamos estudiando, que en el fondo son la distribución del promedio, la distribución de la varianza muestral y, si fuera necesario, la distribución de P. Bien, comencemos con la distribución en el muestreo. Su nombre es porque lo que estudiamos son los modelos distribucionales, ¿cierto?, ocurridos en las muestras, ¿cierto?, en ese procedimiento muestral, por eso su nombre. Entonces, lo más importante aquí es que tengamos claro que las variables aleatorias que nosotros vamos a utilizar, todas tienen el requisito de venir, ¿cierto?, de una distribución normal. Por lo tanto, primer requisito que le vamos a pedir a las variables cuando construyamos los intervalos de confianza y los contrastes es que esas variables deben ser normales, es decir, deben tener un comportamiento simétrico, ¿sí?, para no olvidar. Bien, entonces vamos a empezar con el primer estimador, que es el estimador de la media muestral mu, ¿cierto? Entonces, el primer caso que vamos a ver es cuando sigma es conocido, ¿cierto? Porque también podría ocurrir que sigma fuera desconocido, que es lo más habitual, ¿no? Que la distribución de la media no tenga, sepamos la distribución, pero no tengamos información de la población, ¿cierto? Bueno, suponiendo que sí la tuviéramos, la muestra aleatoria que se obtiene de la población, ¿cierto?, ya dijimos, sigue una distribución normal con sigma conocido. Por lo tanto, si yo quiero la distribución del promedio, aplicando las propiedades de la normal no debería ser tan complicado, ¿verdad? Porque recordemos que si yo sumo dos o más variables normales, la suma también es normal. Por lo tanto, si esta muestra cada una es normal, con su media y con su desviación, la suma también será normal con la suma de sus medias y su desviación será la raíz de la suma de las varianzas, ¿cierto? Como la propiedad número 6 de la normal. Pero resulta que yo quiero la del promedio, no solo de la suma. Entonces simplemente dividiremos todo por n. Entonces, donde nos quedaba n por mu, dividido por n nos quedará simplemente mu, y donde teníamos n veces sigma cuadrado, dividiremos por n, ¿cierto? Y nos quedará sigma partido raíz de n. Entonces, teniendo mu y sigma para el promedio, yo ya puedo tipificar. Ese proceso de tipificación, ¿cierto?, me permite ir a una distribución z, normal 0,1, y calcular las probabilidades que queramos asociadas a ese promedio. Entonces veamos el uso que tiene.
El ejemplo 2 plantea, se estudian las ventas anuales, esa sería nuestra variable aleatoria en estudio, de un determinado producto y se sabe que el modelo que sigue es una normal 6,3, es decir, con media 6 y desviación típica 3. Dice que se toman muestras simples de tamaño 100 y con esa información me pide calcular la probabilidad que las ventas medias superen los 6,5 millones. Entonces aquí hay que aclarar cosas. Lo primero, la variable aleatoria eran las ventas anuales y su modelo era un normal 6,3, ¿verdad? Pero yo no quiero el modelo de las ventas, quiero el de las ventas promedio. Por lo tanto, y según lo que acabamos de ver, el promedio entonces tendrá una distribución normal también con la misma media original 6, pero con una desviación que será la original dividido por raíz de n, que en este caso n era 100. ¿Sí? De esa manera entonces tenemos el modelo de X barra y podemos calcular la probabilidad que se nos pide, es decir, la probabilidad que las ventas medias superen los 6,5 millones. Entonces simplemente vamos a tipificar, ¿cierto? Dado que sigma es conocido, la distribución es normal. Entonces transformaremos X barra en Z y tipificaremos el número 6,5, restamos la media y dividimos por la desviación típica. Eso genera un Z de 1,667 y lo que queremos es el área que queda a la derecha de 1,667. Entonces lo primero, recuerden que tenemos una distribución normal, como hemos tipificado tiene media 0 y varianza 1, damos a Enter y ejecutamos el modelo. Aquí le tenemos y ya podemos calcular la probabilidad. Eso significa que queremos el área que queda por encima de 1,667. ¿Sí? Recuerden que esta aplicación no usa comas, sino que solo puntos. Y tenemos aquí entonces en azul el área que queda por encima de 1,667, que corresponde al 4,78%. ¿De acuerdo? Es decir, es bien poco probable que las ventas promedio, dado el modelo que siguen las ventas, que las ventas promedio superen los 6,5 millones. ¿Sí? Veamos ahora qué ocurre cuando sigma es desconocido, que será la situación más habitual, ¿verdad? Por lo que decíamos, las poblaciones normalmente son desconocidas. Entonces, cuando la desviación o la varianza poblacional es desconocida, estamos en una situación en la que la distribución involucrada es una t-student. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque el proceso en que se enfrenta la media es exactamente o similarmente al anterior, con la única diferencia que sigma no le tengo. Entonces, para poder ejecutar el proceso de tipificación, usaremos el estimador de sigma en vez de sigma, ¿cierto? Dado que es desconocido, y la distribución involucrada es una t-student con n-1 grado de libertad. Recuerden que la t tenía todas las propiedades de la normal, por lo tanto la propiedad reproductiva también, ¿cierto? Entonces la vamos a aplicar igual que en el caso anterior. Veamos entonces el ejemplo 3, dice, utilizando la información del ejemplo anterior, es un poco para que veamos la comparativa. Teníamos primero la información real, la de la población, y vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos la información muestral. ¿Qué tan cercanos son los resultados, ¿no? Entonces vamos a suponer ahora que sigma es desconocido y que a partir de la muestra de tamaño 100 se ha obtenido una varianza muestral, ¿cierto? Una cuasi varianza de 8,47 millones al cuadrado. Recuerden que si es varianza, la unidad de medida queda al cuadrado. Entonces nos pide calcular la probabilidad que las ventas medias muestrales superen los 6,5 millones. Entonces lo primero, la variable aleatoria sigue siendo la misma, ¿cierto? Las ventas anuales con un modelo normal de media 6 y sigma desconocido. Por lo tanto, el promedio técnicamente tendría una distribución normal 6
con una desviación típica sigma dividido raíz de n, ¿cierto? Pero claro, sigma es desconocido, por lo tanto vamos a usar el estimador, que sería s, la raíz de s cuadrado, ¿no? En el momento en que hacemos ese proceso, ¿cierto? El promedio o la media deja de tener una distribución normal porque estamos trabajando con el estimador de sigma y por lo tanto se transforma en una t de Student. Decíamos antes con n-1 grado de libertad, es decir, el tamaño de muestra era 100, por lo tanto tendremos 99 grados de libertad. Y usaremos la desviación muestral, ¿cierto? Para la tipificación. Entonces, nuevamente calculamos la probabilidad que el promedio supere los 6,5 millones. Ahora, en vez de tipificar, en vez de hacer la tipificación, hacemos una estudentización, es decir, un proceso de tipificación, pero con la información muestral, ¿cierto? Entonces, en vez de Z, se transforma en T con 99 grados de libertad y hacemos el proceso de tipificación. A 6,5 le restamos la media y dividimos por la desviación, ¿cierto? De la muestra, que ahora sería S, 2,91 dividido raíz de. Eso nos deja una T de 1,718, ¿cierto? Que si vamos a buscar en la aplicación, buscamos la distribución T, fijamos los 99 grados de libertad, damos a Enter y se ha generado el modelo. Y vamos a buscar el área que queda por encima de 1,718. Y el resultado del área es 0,0445, es decir, un 4,45%. Entonces se dan cuenta que si bien es cierto hay unas diferencias, son mínimas, es decir, el nivel de seguridad, el nivel de acercamiento que tenemos de la información muestral a la poblacional es enorme. Entonces, esto significa que si nosotros conocemos el modelo, podemos medir la probabilidad, ¿cierto? O el nivel de seguridad, o el nivel de certeza, o el nivel de confianza con el que hacemos estos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que de cada estimador conozcamos su modelo, porque con ello vamos a poder medir la confianza con la que vamos a hacer estas estimaciones a través de los intervalos. ¿De acuerdo? En el siguiente módulo vamos a ver cómo hacemos la distribución muestral, ¿cierto? Pero ahora con dos muestras, ¿cierto? Para estudiar dos medias o dos varianzas, por ejemplo. ¿De acuerdo?